Hoy, 4 de diciembre del 2020, vamos a meditar el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Leer y meditar, una pequeña reflexión. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán, y el Espíritu lo conducía por el desierto. Allí fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días, y en todos esos días no comió nada. Pero al terminar ese tiempo sintió hambre. El diablo entonces le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió: «Dicen las Escrituras, el hombre no vivirá solo de pan». Luego, llevándolo a un lugar alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le hizo esta promesa: «Te daré todo el poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Todo será tuyo si te postras delante de mí». Jesús le respondió: «Dicen las Escrituras, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto». Después lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque dicen las Escrituras, te encomendará a sus ángeles para que te cuiden. También dicen, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «Está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Cuando el diablo terminó de someter a Jesús a todo tipo de pruebas, se apartó de él hasta el momento oportuno. En esta primera parte del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, escuchamos pues cómo Jesús hace oración y ayuno, y cómo el diablo también le presenta las tentaciones. La primera tentación es la necesidad básica, que es el alimento. Y como Jesús estuvo en ayuno, pensó que fácilmente podría caer en la tentación de: sí, tengo el poder para convertir el pan, la piedra en pan. Sin embargo, Jesús le responde al diablo: no solo de pan vive el hombre. En la segunda tentación, pues le ofrece poder, reinos. Sin embargo, Jesús le responde al demonio: solamente a Dios adorarás. El demonio quería que Jesús se postrara ante él y le entregaría todos los reinos que el demonio posee. Sin embargo, Jesús no se dejó llevar por esa tentación. En la tercera tentación, el diablo lo hace tentar con la misma Sagrada Escritura. Le dice: está escrito que los ángeles te cuidarán, para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Lánzate desde aquí, desde lo más alto del templo. Pero Jesús también le respondió con la misma palabra de Dios: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El diablo, viendo que no pudo hacer caer a Jesús en las tentaciones que le presentó, se retiró de él. Es importante que tomemos en cuenta también este testimonio de Jesús. No solamente hizo milagros, no solamente sanó a los enfermos, expulsó demonios, multiplicó los alimentos, sino que nos da testimonio y ejemplo de que es importante el ayuno y la oración para superar las tentaciones que todos los días están ahí a la orden del día por el demonio. Así pues, tomemos en cuenta esto para fortalecer nuestro espíritu,
nuestra alma y así crecer en gracia y santidad y no caer tan fácilmente en las tentaciones. Me envió a llevar la buena nueva a los pobres. Jesús volvió a Galilea, llevado por la fuerza del Espíritu, y su fama se divulgó por toda esa región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era elogiado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el volumen de Isaías, el profeta, y al desenrollarlo, encontró el texto donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Cuando enrolló el volumen, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban con atención y comenzó a decirles: Esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados de las palabras favorables que él decía. Pero se preguntaban: ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo: con seguridad ustedes me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaúm. Y continuó: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. En tiempos de Elías había muchas viudas en Israel, cuando dejó de llover durante 3 años y medio, y todo el país sufrió hambre. Pero el profeta Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la región de Sidón. Y en tiempos del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, de Siria. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta la parte más alta de la montaña sobre la que estaba edificada su ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se fue. Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus impuros. Jesús se dirigió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea. Los sábados les enseñaba y quedaban sorprendidos por sus enseñanzas, porque su palabra tenía autoridad. En la sinagoga había un hombre poseído por el espíritu de un demonio impuro y gritaba con fuerza: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y deja a este hombre. Entonces, en medio de todos, el demonio arrojó al hombre al suelo y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron muy atemorizados y se preguntaban unos a otros: ¿qué palabra es esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus impuros, y estos salen. La fama de Jesús se difundía por toda la región. Mandó que la fiebre saliera. Jesús salió de la sinagoga
y fue a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó sobre la enferma, mandó que la fiebre saliera y ésta desapareció. Ella se levantó de inmediato y se puso a servirles. Él sanó imponiendo las manos. Después de ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diferentes males los llevaron a Jesús, y él los sanaba imponiendo las manos sobre cada uno de ellos. De muchos salían demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús los reprendía y no les permitía hablar porque sabían que él era el Mesías. Para eso he sido enviado. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario, pero la gente lo buscó, y cuando llegaron donde él estaba, trataban de retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero les dijo: «También debo anunciar la buena noticia del reino de Dios en las otras ciudades, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Bueno, el día de hoy hemos escuchado el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, donde nos narra cómo el demonio pone las tentaciones a Jesús en estos 40 días de ayuno y oración. Y Jesús, sobre todo, cómo nos da testimonio de que es importante el ayuno y la oración para fortalecer el espíritu y hacerlo dócil a las inspiraciones de Dios y no caer en las tentaciones del demonio. También nos narra pues la sanación de los enfermos cuando va expulsando a algunos demonios y llevar la buena nueva del reino de Dios a los pobres.